Bien, muy buenas tardes. Ojalá hayan tenido un muy feliz almuerzo, que no se hayan mojado mucho. Estamos preparados para continuar con este foro, con esta conversación, esta jornada que hemos denominado Para la Gente, Medellín, Territorio Inteligente. Les recuerdo que esta es una jornada, una iniciativa de Prisa Media con sus marcas Caracol Radio, W Radio y en alianza con Ruta N y la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros en esta parte de la jornada, una parte que va a ser cortita, pero esperamos que tenga mucha sustancia y mucho contenido para ustedes en esta tarde. En lo que llevamos de la jornada, hemos hablado de educación, hemos hablado de la manera en la que la IA, por ejemplo, nos puede ayudar a cerrar brechas, hemos hablado de financiación multiactor para la innovación y muchos otros temas. Y aquí, pues vamos a tener ahora un bloque muy interesante dedicado a la salud. Y es que en medio de este panorama nacional que está agitado por lo que vive nuestro sistema de salud actual, pues esa es solo una parte de la realidad. Lo cierto es que desde diferentes territorios, desde diferentes sectores e iniciativas, se está contribuyendo a la innovación en salud y a los avances en materia del ecosistema Health Tech. Medellín, por supuesto, está a la vanguardia, como en muchos otros temas, y por eso queremos explorar algunos de estos asuntos. En primer lugar, quiero invitar al escenario a Sergio Marín. Él es de Netux y nos va a hablar sobre las soluciones tecnológicas para hacer más eficiente la operación de instituciones de salud. Doctor Marín, le damos la bienvenida y les pido por favor que lo recibamos con un fuerte aplauso para arrancar esta tarde en nuestra conversación. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a Ruta N pues, por el espacio y por la invitación. Mi nombre es Sergio Marín, yo trabajo en una compañía que se llama Netux y me pidieron el favor que les contara en un periodo corto de tiempo, unos 15 a 20 minuticos, lo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de los últimos 20 años con respecto a tecnología y sus impactos y las soluciones que hemos desarrollado alrededor de salud. Yo soy ingeniero electrónico de formación y llevo alrededor de 20 años trabajando en desarrollo de dispositivos electrónicos que se conectan y transmiten información a Internet, lo que hoy se entiende como Internet de las cosas. Entonces les voy a hablar un poquito de lo que nosotros hemos logrado construir, como de esa trayectoria y el impacto que ha tenido esas soluciones. Bien, entonces en los últimos años nosotros empezamos a ver que hay sensores conectados en todas partes. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a entender como Internet de las cosas. Ustedes ven que hay como refrigeradores que transmiten información, ya son como inteligentes, cafeteras, cepillos de dientes, variables del entorno que empiezan a transmitirse en todo momento y uno puede predecir o puede empezar a saber cómo está el clima cercano con información en tiempo real y empiezan a aparecer los últimos años una serie de equipos vestibles que te ayudan a tener como monitoreo y seguimiento en tiempo real de muchas variables médicas, variables asociadas al ser humano, de una manera muy natural, sin que uno lo note. Haciendo sus actividades cotidianas, empiezan a aparecer capacidades de monitoreo y de transmitir esa información a personas que permitan tomar decisiones con esa información. Incluso en la operación de instituciones como de traslado hospitalario empiezan a aparecer también muchas capacidades de transmitir esa información en tiempo real. Eso es lo que vamos a entender como Internet de las cosas. Y esos sensores empiezan también a tener empiezan a permear muchos temas de la vida cotidiana. Entonces ustedes empiezan a ver que hay relojes inteligentes, manillas inteligentes, anillos inteligentes, básculas inteligentes. Al final, todos estos elementos, básicamente, lo que están apuntándole es a un elemento fundamental, que es lo que usted puede medir, lo puede mejorar. Ese concepto base
es el que nos trae hoy a hablar en territorios inteligentes de su aplicación en la industria de la salud, del cuidado de la vida. Esto es lo que me he dedicado los últimos 20 años con esta compañía. Les voy a contar un poquito del origen de Netux y lo que nos ha logrado hasta ahora. Básicamente lo que nos hemos propuesto nosotros a partir de estas fundamentales de poder medir y de captar información en tiempo real de múltiples sensores es entender que la tecnología está transformando muchas industrias y que la industria de la salud no es un caso aparte, es un caso fundamental. Nosotros creemos firmemente que con la tecnología podemos transformar la forma como se cuida la vida y la salud en Argentina. Y listo. Y en eso hemos venido trabajando en los últimos años, como cómo lograr transformar con tecnología la forma como se cuida la vida y de la salud. Eso hoy se entiende en el ecosistema como una health tech, una empresa de tecnología que pone todo su conocimiento y su disposición a resolver problemas de la salud. ¿Qué tipo de tecnologías usamos? Básicamente, el origen de esta compañía es el concepto de sensores conectados a Internet, IoT. A partir del IoT, uno captura datos y esos datos en modelos actuales de inteligencia artificial permiten tomar acciones. Esto es lo que nosotros hemos hecho y atendemos a gobierno, entes territoriales, municipios, departamentos, aseguradoras y prestadoras, IPS, clínicas, hospitales, farmacias, laboratorios médicos, desde hace varios años con esta tecnología de sensores conectados. Al final, el diseño de esta tecnología, el diseño del hardware, o sea, los dispositivos físicos que permiten capturar información del entorno, se tienen que llevar a un software para convertir, digamos, esos sensores físicos en datos y a partir de esos datos empezar a convertirlos en información y tomar decisiones importantes en los negocios. Voy a poner un ejemplo para entender algunos casos de uso. Imagínense que a Matías pues es un niño que le están aplicando una vacuna. ¿Qué pasa si a Matías esa vacuna que le están aplicando, por algún motivo, en algún momento, ese biológico se vio expuesto a parámetros ambientales hostiles? Por ejemplo, a una temperatura muy alta, a 18 grados, 20 grados. Normalmente los biológicos deben estar en refrigeración, como entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Qué pasa si a Matías le aplican esa vacuna, la vacuna en algún momento se vio expuesto a esos parámetros ambientales hostiles, pues que los biológicos que configuran la vacuna no funcionan, pues se dañaron y que Matías va a estar susceptible de percibir alguna enfermedad? Es súper clave el uso de la tecnología para garantizar seguridad en la industria de la salud. Nosotros hemos venido haciendo soluciones que permiten tener trazabilidad en tiempo real de estos medicamentos, de vacunas, farmacias, y todo parte de un origen que es básicamente la fundamental de la compañía. Somos una compañía que tenemos un origen muy fuerte en investigación. Yo soy ingeniero electrónico y de base fui investigador muchos años y investigábamos en desarrollo de dispositivos electrónicos, hacíamos dispositivos, diseño de electrónica desde Medellín para capturar información en tiempo real. Entonces diseñamos la electrónica, luego lo convertimos en un producto final y ese producto empieza a capturar información. Son sensores. Hemos desarrollado sensores desde monitoreo de cadena de frío para medicamentos hasta monitoreo de variables médicas para seguimiento de pacientes a lo largo de los últimos años. Esos sensores al final permiten tener información en tiempo real y a partir de esa información en tiempo real conectar toda esa data con modelos, que es lo que hemos venido haciendo recientemente, los últimos años, con el auge de la inteligencia artificial, conectar esos datos con modelos de inteligencia artificial que permitan accionar y aumenten la eficiencia en la operación de las instituciones. Por eso el nombre de esta charla, y es cómo a partir de tecnología de datos, podemos hacer mucho más eficiente la operación de instituciones de salud. Entonces traigo algunos casos de uso que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años. Control para la cadena de frío de vacunas y medicamentos, seguimiento a signos vitales y variables biológicas de paciente, lo que se llama telemonitoreo, trazabilidad de condición de paciente hospitalaria. Nosotros tenemos hoy desplegados dispositivos que permiten tener la seguridad del paciente cuando está en hospitalización. Gestión y reducción de tiempos de atención en pacientes. Hoy hay una tecnología muy fuerte de Netux en la que hemos logrado desplegar sistemas para la atención de centros de regulación de urgencias y emergencias y con eso permitimos que la logística de operación de una emergencia médica funcione muy bien y se reducen mucho los tiempos de atención.
Esos son algunos de los casos de uso. Hoy la compañía, digamos que se define como un ecosistema de soluciones digitales, tenemos un conjunto de soluciones digitales que están basadas en Internet de las Cosas, en inteligencia artificial y que combinan hardware, dispositivos electrónicos diseñados por nosotros, software y nube, porque al final toda la información está disponible en la nube, para brindar visibilidad en tiempo real a las operaciones de nuestros clientes, clínicas, hospitales, laboratorios, aseguradoras y gobierno, municipios y departamentos. Hay un conjunto en el portafolio de soluciones digitales de monitoreo de cadena de frío, sistemas de gestión de turnos, sistemas de aseguramiento de llamado a enfermería y de calidad de la atención y seguridad del paciente en hospitalización, sistema de emergencias médicas y de agendamiento de citas, este último es súper potente, y sistema de monitoreo de seguimiento de pacientes. Este es un portafolio de desarrollos de tecnología desarrollados en Colombia, en Medellín, por una compañía que su origen es investigación basada en ciencia y en conocimiento aplicado a la industria de la salud. Todo esto es como parte de lo que hemos logrado construir a lo largo de los últimos años. Hoy en día tenemos unas cerca de 350 instituciones como clientes de la compañía. Toda la ingeniería, de nuevo, es base de conocimiento con investigadores, tenemos personas con formación doctoral, maestría, trabajando en tecnología que impacta fuertemente la industria de la salud. Esto es parte de lo que hemos logrado hacer y hoy el concepto de Netux desde la plataforma tecnológica tiene tres grandes ejes. Los definimos como activos conectados, procesos conectados y pacientes conectados para crear territorios inteligentes en salud. Alrededor de los activos conectados, lo que les contaba, cadena de frío, ubicación de pacientes dentro de instalaciones médicas, geolocalización de vehículos de emergencia y disponibilidad de esos vehículos de emergencia. Procesos conectados tiene más que ver con todo el proceso de atención hospitalaria intramural y extramural, y pacientes conectados, que es lo que hemos venido trabajando y desarrollando en los últimos años, para articular el monitoreo de pacientes, no solo intrahospitalario, sino en atención domiciliaria y poder expandir la capacidad de atención de una institución clínica. Eso es lo que denominamos como Netus Cloud. Al final, Netus Cloud no es más que una herramienta tecnológica, una plataforma que trabaja con diferentes fuentes de datos. Durante el origen de la compañía y los últimos años, nosotros trabajábamos con datos, únicamente con datos de sensores físicos, lo que se entiende como IoT. Hoy en día no solamente trabajamos con datos de sensores físicos, sino también con datos sintéticos creados a partir de esos sensores físicos o con datos digitales capturados por formularios digitales. Entonces, Netux es una compañía que lo que hace es capturar fuentes de datos, diferentes fuentes de datos, y articular esos datos para optimizar procesos y hacerlos mucho más eficientes. Algo del alcance que hemos logrado hasta ahora: más de 3.000 sistemas de monitoreo de cadena de frío y de medicamentos, alrededor de 10.000 atenciones de emergencias mensuales, cerca de 1 millón de citas gestionadas y más o menos unos 4.000 pacientes monitoreados en tiempo real en camas hospitalarias. Bien, ¿por qué me invitaron? No solo por la trayectoria de Netux, sino porque para nosotros Medellín ha sido clave. Es la ciudad donde arranca la compañía, pero también es la ciudad que se convirtió para nosotros en el laboratorio de innovación. Con el apoyo de Ruta N y con la Secretaría de Salud de Medellín, yo tengo un agradecimiento especial, por allí estaba Jaime, a la Secretaría, porque durante los años de inicio de la compañía se prestaron, estuvieron dispuestos a desplegar tecnología que estaba todavía en etapa muy temprana, que estaba en etapa de madurez, para lograr validar esos resultados que veníamos trabajando en la compañía. Y hemos logrado desplegar en Medellín no solamente el sistema de emergencias médicas, que hoy es súper sofisticado, lo que se llama la atención prehospitalaria, y el sistema y el SEM en Medellín. Todas las ambulancias están conectadas, el registro clínico es digital. Cuando nosotros llegamos, el sistema era supremamente manual. Al final había un accidente de tránsito, llegaban a atender un paciente, regulaban el paciente porque es lo primero que se debe hacer, pero toda la información asociada a la operación era manual. El registro clínico era manual, llevaban 3 hojas, como 3 copias con papel carbón, un equipo paramédico. Cuando atendía al paciente y regulaban al paciente y tenían que despacharlo, tenían que redireccionarlo y regularlo y redireccionarlo a la institución de salud, al centro de urgencias y de emergencias que lo iba a atender, pues lograban llegaba el equipo de paramédicos, pero para poder
entregar el paciente, entregaban el paciente, y para poder que ese equipo, esa ambulancia, esos 3 paramédicos, la camilla, se liberara y pudiera ir a atender otro caso, tenían que hacer la entrega completa del paciente. Y esa entrega completa del paciente era manual, entonces era lograr registrar todos los datos manual, llenar 3 copias, todas las firmas, ir a buscar una fotocopiadora para capturar los soportes, el SOAT, la cédula. A las 2 de la mañana básicamente se quedaban atorados, habían casos en los que eran horas, 5, 6, 7 horas esperando a poder tener los soportes. Con la tecnología que nosotros trabajábamos, que logramos desarrollar y que logramos desplegar como laboratorio en Medellín hace unos años, todo eso se quedó en el pasado y logramos empezar a desplegar esa información y a hacer todo ese proceso automático, y se bajaron mucho los tiempos de atención y se liberaba los recursos hospitalarios para poder atender a un paciente. Entonces esas personas, hoy todo se hace digital, registro clínico digital, monitoreo de paciente digital, toda la captura de los soportes y los sensores que van en la ambulancia capturan toda la información, la entrega es muy rápida y ese equipo paramédico, esa camilla y esa ambulancia, ese recurso queda disponible para que la ciudad, para que pueda atender otro caso. Solo esos pequeños cambios marcan la diferencia y eso es lo que logramos trabajar de la mano de Ruta N y la mano de la alcaldía. Ese caso, ese es el caso del CRU de Medellín, para nosotros ha sido el caso, uno de los casos más relevantes, porque a partir de este ejercicio uno se da cuenta de las posibilidades que tiene esta tecnología, no solamente para el monitoreo de activos, o sea, no solo monitoreando el activo que es la ambulancia y los insumos que hay en la ambulancia, sino el proceso de atención, el registro clínico, los soportes asociados para la seguridad del paciente. Y después, el paciente, cómo podemos monitorear la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y en función de esas variables, tomar decisiones oportunas para que la atención de ese paciente sea lo mejor posible y que el Centro Regulador de Urgencias, en este caso el 123 en Medellín, pueda disponer de ese recurso para atender otro caso en el menor tiempo posible y con la mayor calidad y seguridad posible. Esto es parte de lo que nosotros hemos logrado, esto es parte de lo que hemos construido gracias al apoyo de la ciudad, gracias al apoyo de Ruta N. Y vemos una ruta, ya para terminar, en la ruta de IA. El origen de esta compañía, de nuevo, como comencé, es sensores conectados, dispositivos desarrollados por nosotros, pero luego nos dimos cuenta que esos sensores funcionaban como neuronas y que queríamos construir un sistema nervioso digital. Sensores IoT que perciben, plataformas que procesan y algoritmos de inteligencia artificial que permiten tomar mejores decisiones. Esta es la ruta que seguiremos con la compañía, que seguiremos trabajando probablemente con la Secretaría, con la Alcaldía, con Ruta N, y que ya en los últimos años hemos desplegado en el resto del país y no en otros países. Entonces, desde Medellín estamos construyendo el futuro de la salud, conectada e inteligente, con los territorios inteligentes. Muchas gracias. Bienvenido, muy amable. Nuestro agradecimiento enorme a Sergio Marín de Netux por esta conversación, esta charla que nos ha brindado soluciones tecnológicas para hacer más eficiente la operación de instituciones de salud. Les decía que este es un segmento interesante, nos hemos dedicado ya a las transformaciones urbanas, a la educación, y este es un segmento dedicado a la salud, nada menos. Por eso queremos continuar abordando este tema y tenemos una invitada muy especial. Quiero invitar al escenario a Lina Morales, ella es la directora de Colombia Health Tech, quien nos va a compartir unas palabras relacionadas con el siguiente tema, el sector Health Tech, motor de la revolución de la salud en Colombia. Démosle por favor un recibimiento a nuestra siguiente invitada para seguir hablando de IA, de tecnología y de la salud. Muchas gracias. Bueno, así pierdo mi tecnología más importante. Voy a dejarlo así, listo. Ahora sí, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que me siento súper afortunada de haber podido participar en un evento como este, muy agradecida con la alcaldía, con Ruta N y con Prisa por la invitación. Antes de comenzar, yo quiero preguntarles, ¿quiénes de acá hacen parte del sector de la salud? ¿Solo 2? ¿5? Bueno, pues no, realmente todos hacemos parte del sector de la salud y somos actores activos de la salud, porque al final del día todos somos pacientes. Desde el momento en que nosotros nacemos, incluso desde el momento que fuimos concebidos,
somos pacientes y somos actores activos de un ecosistema y de un sistema de salud, no solamente en la región en la que vivimos, sino en el mundo. Y producimos datos además constantemente. Entonces mi invitación a partir de hoy es a que todos nos sintamos parte del ecosistema de salud de nuestro país, para que todos podamos aportar desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y esto va un poco alineado con la conversación a la que les voy a invitar el día de hoy, es que vamos a hablar de innovación en salud, especialmente para Medellín y Antioquia, que fue como lo que me pidieron. Pero para empezar a hablar de eso, pues me quiero presentar. Ya les conté, yo soy Lina Morales Mora, soy la actual directora ejecutiva de la asociación HealthTech Colombia. Llevo más de 11 años trabajando en salud y 36 años siendo un actor activo de salud en este país. Y me apasiona conectar mentes para transformar el mundo, y sobre todo en un sector como este, que es transversal a cualquier otro. Estoy convencida ya desde hace mucho tiempo que Antioquia y principalmente Medellín es un gran potencial para convertirse en la capital de Colombia y de Latinoamérica de innovación en salud, porque ha sido la única que realmente le ha metido la ficha a hablar sobre innovación y sobre turismo médico desde la región y desde la ciudad, cosa que ninguna otra ciudad de Colombia lo había hecho antes. Y acá les traigo algunas cifras que para mí son muy interesantes para que veamos cómo el ecosistema HealthTech realmente se está transformando. Y resulta que en el 2024 las inversiones en HealthTech crecieron casi un 38% en Latinoamérica. Eso es un montón. De hecho, han crecido mucho más acelerado que en otros sectores como FinTech o Software as a Service o educación. En HealthTech, a partir del 2024, es el sector donde más inversiones se han visto en Latinoamérica. Además de eso, se cree que vamos digamos que a crecer, además de aquí al 2032, en 15%. Eso es muchísimo. Y Brasil y México lideran, pero nosotros estamos de terceros. Colombia es el tercer país que mayor impacto está generando en HealthTech y en salud y en innovación y tecnología, no solamente en Latinoamérica, sino pues en toda la región. Y la verdad es que eso es muy satisfactorio, porque antes en Colombia no se hablaba del sector HealthTech. Hasta hace muy poco se comenzó a volver tendencia, y estar en el tercer lugar por debajo de Brasil y México, teniendo en cuenta que son territorios muchísimo más grandes, pues es un orgullo del cual todos nos tenemos que sentir orgullosos. Y bueno, las áreas con mayor crecimiento dentro del ecosistema HealthTech son telemedicina, inteligencia artificial clínica, salud mental digital y monitoreo remoto. Y yo creo que obviamente todo esto nos suena conocido a raíz de la pandemia, porque antes de la pandemia ninguno de nosotros había experimentado tan de cerca la conexión con la salud a través de una pantalla, ¿cierto? Y eso que la telemedicina nació en los años 90, con la revolución del internet, pero hasta la pandemia fue cuando realmente se empezó a volver fundamental para la atención en salud. Antes de eso se utilizaba en casos muy puntuales para llegar a regiones remotas o para atender pacientes con alguna enfermedad que no pudiera ser atendida en el momento. Hablando ahora de Colombia puntualmente, porque ya vimos Latinoamérica, ahora vamos a ver Colombia y después nos metemos un poco más con Medellín. El sector HealthTech representa el 7% de las startups del país. Primero FinTech, después Software as a Service y de terceras está HealthTech. Entonces, vuelvo y les digo, antes ni siquiera aparecíamos en el panorama. Antes la salud no era un tema donde el emprendedor y las startups estuvieran viendo un potencial para cambiar y para transformar. Hoy en día existen más de 2.000 startups activas en el país, con un crecimiento en el 2024
del 24%. Esto es según el Colombia Tech Report del 2024. Y el mercado de tratamiento y cuidado digital, para que tengamos como una cifra ahí en la cabeza, de más de 218 millones de dólares en el 2025. Eso es una cantidad de dinero que se está invirtiendo en mejorar la prestación de servicios de salud. Y gracias a la tecnología 5G y a la telemedicina, como les dije anteriormente, se ha visto una expansión acelerada en ciudades como Medellín, ¿cierto? Entonces acá, ahora sí, les cuento un poco de dónde viene HealthTech Colombia, porque ustedes dirán, bueno, esto es muy lindo, pero ¿qué es en realidad HealthTech Colombia? Entonces nosotros somos un ecosistema o una asociación sin ánimo de lucro que busca conectar y articular a todos los actores que trabajan con innovación y tecnología para la salud en Colombia y en Latinoamérica. Nacimos en Colombia convencidos de que a través de la conexión podíamos generar la adopción y la aceleración, más bien en adopción de tecnologías en salud en nuestro país, pero nos dimos cuenta que si seguíamos poniéndole límites geográficos a lo que estaba transformando la salud, pues nos íbamos a quedar chiquitos y íbamos a dejar de ser innovadores. Entonces, hoy en día HealthTech Colombia se convierte en HealthTech Latam. Somos el único ecosistema de Latinoamérica que existe, que articula todos los actores de salud en un solo lugar. Tenemos más de 280 afiliados entre startups, clínicas, hospitales, industria farmacéutica, aseguradores, fondos de inversión, universidades, gobiernos, entidades gubernamentales, secretarías de salud, sociedades científicas, pero también tenemos actores de otros sectores. Tenemos fintechs, tenemos firmas de abogados y tenemos una cantidad de actores que al final interactúan en el sistema de salud y lo convierten en un sistema muchísimo más innovador de lo que antes habíamos tenido, porque todavía es increíble que hoy todos tengamos el celular en la mano, perdón, que en el celular que tenemos en la mano tengamos el banco y podamos hacer transferencias. Todos tenemos ahí nuestra cuenta bancaria, sabemos cuánta plata tenemos, sabemos cuánta plata debemos, podemos hacer transferencias, celular. Pero ¿hay alguno de ustedes hoy en día que tenga su propia historia clínica en la mano? Ninguno. Nadie tiene la historia clínica en sus manos. Ni siquiera la de uno, menos la de un familiar. Y hablamos mucho del cuidador y de cómo nos preocupamos por los demás, pero no podemos ni siquiera autogestionar nuestra salud. Somos capaces de gestionar nuestras finanzas, pero no somos capaces ni siquiera de entender nuestro estado de salud. Y eso nos lleva a pensar en la cantidad de oportunidades que tenemos. Hemos hablado mucho desde hace algún tiempo de la crisis que atraviesa el sector salud en Colombia, pero yo les digo que a mí poco me gusta hablar de crisis y de lo que sí me gusta hablar es de oportunidades. Y un momento de transformación como el que estamos viviendo, lo que más está trayendo a nuestro país es oportunidades, oportunidades de transformar la salud de verdad, porque llevamos 30 años con un sistema de salud que se ha preocupado muy bien por cuidarnos y por atender nuestros dolores, pero nunca se ha preocupado por educarnos para prevenir esos dolores. Entonces llevamos 30 años donde la cura ha sido la buena gestión, pero nunca la prevención. Y no hay nada más costoso, no solo para el sistema de salud, sino para las vidas de las personas, que tener que curarse. No hay nada más costoso que un paciente o que cualquiera de nosotros en una clínica. Entonces, la transformación que está viviendo hoy en día Colombia nos está llevando a pensar en cómo vamos a hacer para que todos podamos gestionar nuestra salud y para que la responsabilidad de la salud de todos nosotros no esté en manos del gobierno, porque llevamos 30 años diciendo que la responsabilidad de la salud es del gobierno, del médico, de la clínica, de la EPS, del asegurador, pero nunca de nosotros. Ahora la tecnología tiene que ver de qué manera puede llevar la salud al paciente, a la concientización, a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y por eso HealthTech Colombia quiere apoyar para que la aceleración en la adopción de tecnologías pueda llegar directamente
a la salud de cada uno de nosotros. Como les decía, dentro de las muchas cosas que hacemos, lo que más hacemos es conectar oportunidades, identificar retos del sector y conectarlo con las soluciones y con los solucionadores, que al final del día son todos. Acá hay una cantidad de personas que tienen empresas de tecnología, pero porque tienen empresas de tecnología piensan que no tienen empresas para salud o que no están dentro del sector salud. Y a mí me gusta siempre contar esta historia porque la verdad es que es donde nos damos cuenta que todos podemos llegar a aportar un granito de arena a la salud, y es que en una clínica nos dimos cuenta que había un problema muy grande en la rotación de las camas. Se demoraban mucho. Y la razón por la que había esa demora en la rotación de las camas era principalmente porque nunca aparecía un camillero. O sea, más o menos el promedio para que llegara un camillero a una clínica, una habitación dentro de esta clínica, eran 40-45 minutos. Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos gestionar a los camilleros porque había 70 camilleros en la institución. Y encontramos una solución de tecnología que nada tenía que ver con salud, que estaba enfocada en movilidad y logística para que hiciera esto una realidad dentro de la institución, y pasamos de 40 minutos a 3 minutos para que llegara un camillero. Y esto no solamente acelera el proceso de la rotación de las camas, la atención al paciente, sino la prevención también de riesgos que pueden pasar dentro de las instituciones. Entonces, esta es una invitación para que todos se sientan parte del sector salud, del sector HealthTech, y que sean bienvenidos además a nuestra asociación. Ahora sí, ¿cuál es nuestro impacto en Antioquia? Nosotros, primero, tenemos más del 25% de nuestros afiliados tienen presencia activa en esta región. El 25%, eso es una cantidad, piensen que somos 280 empresas. Tenemos varios proyectos destacados andando. Uno es Medellín HealthTech Connect, creo que se llama así porque acá está mal escrito, pero lo estamos haciendo con la Cámara de Comercio de Medellín, con el clúster de salud, y son encuentros mensuales una vez al mes en donde nos hemos enfocado por ahora en temas de bienestar y turismo médico, como les decía al principio. Y la idea es que una vez al mes nos reunimos en la Cámara de Comercio y conversamos sobre esto. Y la cantidad de alianzas que han surgido acá han sido impresionantes. Además de esto, pues yo sí quiero consolidar a Medellín como una ciudad laboratorio de innovación en salud digital para Colombia y América Latina, y por eso tengo 3 cosas en las que me quiero enfocar el próximo año. Pero tengamos en cuenta, antes de contarles las cosas, esto también, y es que solamente en Antioquia y en Bogotá se concentran el 80% de las startups del país. O sea, la mayoría estamos acá. Y más de 6.800 empresas tienen potencial de vinculación con el sector HealthTech. Más de 6.800 empresas tienen oportunidad de vincularse con el sector salud. Y bueno, pues la presencia de centros de innovación, de clústeres, de espacios como este, de Ruta N, y alianzas con universidades y empresas y Estado hacen posible que los proyectos al final se lleven a cabo. Y esas fortalezas que tenemos aquí en la región, uno es el talento humano. Yo creo que de eso hemos hablado todo el día. Acá tenemos talento humano, profesionales de salud, profesionales de tecnología altamente calificados que pueden prestar servicios a todas las empresas que están, digamos que surgiendo dentro de este sector. Además tenemos infraestructura, hospitales universitarios, centros de investigación, incubadoras de tecnología, y eso pues nos ha llevado también a que Medellín sea un foco estratégico regional para HealthTech. Tenemos además un tema de adopción digital que no se presenta en otras regiones del país, ni siquiera en Bogotá y en Cundinamarca. ¿Por qué? Porque acá sí hay un ecosistema maduro de telemedicina, de inteligencia artificial, y esto se debe al tema de turismo médico. Cuando el profesional de la salud, el personal de salud y las instituciones cambian un poco el chip y entienden que la atención de pacientes tiene que ser fuera de las instituciones, la adopción digital se vuelve mucho más eficiente. Ahora,
¿Cuáles son esas oportunidades que vemos nosotros desde HealthTech Colombia en el territorio? Queremos crear ruedas de negocio para conectar pues, a todos los actores del sector, impulsar pilotos de innovación, posicionar, como les dije, a Medellín como ciudad laboratorio de innovación, integrar pues todas estas estrategias de, espérenme un momento que se me fue, a las estrategias de turismo médico y bienestar. Y hay 3 focos que fueron los que les dije, en los que yo me quiero enfocar y en donde sé que tenemos una oportunidad que no hay en ninguna otra región. Y la primera es el tema de atención en salud para nómadas digitales. ¿A quién atiende a los nómadas digitales? ¿Quién? ¿A dónde llegan? ¿Quién se preocupa por la salud de los nómadas digitales? Llegan directo a las clínicas y a los hospitales y a los seguros que tienen, pero no hay un foco en salud dirigido a esto. Entonces, en Medellín quiero trabajar en temas de nómadas digitales, quiero trabajar en un tema de salud mental muy importante y en acceso a la salud de poblaciones vulnerables. Esos son los 3 focos en los que HealthTech Colombia quiere enfocarse y enfocar sus proyectos del próximo año. Entonces, pues estamos listos para trabajar con Medellín en el 2026. Queremos que la Secretaría de Salud se una a nuestros proyectos, que todas las entidades que están acá participen de los proyectos que estamos. Queremos además convertir a Colombia como referente internacional de innovación en salud, pero Medellín puede ser el foco fundamental para esto. Los quiero invitar además a nuestro LATAM HealthTech Forum el próximo año para que sean activos. Quiero tener un espacio con Medellín muy exclusivo sobre lo que está pasando acá. Acá tengo además un espacio con Intersoftware, una alianza súper interesante con Intersoftware para darle mayor visibilidad al potencial tecnológico de la región de Antioquia y Medellín, y espero que todos ustedes me acompañen y que la próxima vez que les pregunten quién hace parte del sector salud, todos levanten la mano, porque todos somos actores fundamentales dentro de este sector. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro agradecimiento muy especial a Lina Morales, directora de Colombia HealthTech, que nos ha hablado del sector HealthTech, motor de la revolución de la salud en Colombia. Estamos muy cerca de terminar y vamos a terminar con una conversación que va a rondar también el tema de la salud. Quienes están desde esta mañana saben que les conté que además de ser periodista de W Radio, dirijo el programa La Hora de Regreso, que es el programa de la tarde de W Radio, y tengo el privilegio hoy de acompañar la siguiente conversación, que va a girar en torno también al tema de la salud y que va a traer visiones diferentes, pero visiones complementarias, ¿no? Porque aquí vamos a tener una visión institucional desde la Secretaría de Salud y vamos a tener también algunos casos de éxito. Por eso quiero invitar al escenario, ya tengo por aquí una actualización, a Obialín Morales. Ella es subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de la ciudad de Medellín. Quiero invitarla a que nos acompañe aquí en el escenario. Quiero también invitar a Jorge Areiza, él es emprendedor, es el CEO de Cutay, y también quiero invitar a Camilo Duque, el CEO de Tenevita. A ellos les damos la bienvenida y ya pueden por favor acompañarnos aquí en el escenario y los recibimos por favor con un fuerte aplauso como lo hemos hecho con todos nuestros casos del día de hoy. Sigue por favor. ¿Dónde me hago yo para acá? ¿Aquí? ¿Está bien? ¿Camilo ya está con nosotros? Ah, sí, Camilo. Entonces, si quieres, nos acompañas acá. Eso. Y Lina se nos une, por favor, más que bienvenida. Listo. Listo. Además, porque vamos a engranar la conversación de ahora con lo que nos estaba contando Lina hace algún momento. Voy a hacer un poco más para acá para poderlos ver. Listo, para empezar entonces, quiero comenzar con Camilo en esta ocasión. Estábamos ya conociendo que hace HealthTech Colombia, ahora HealthTech Latam, ¿no?
Pero Camilo, ¿qué podemos contar de Tenebit para que sepan aquí todos los asistentes a qué se dedica la empresa? Bueno, Tenebit es una empresa que empezó hace 15 años. Inicialmente comenzamos implementando soluciones CRM. Cuando empezamos, pues la gente no sabía qué era CRM, nos preguntaban que si era lo de la tarjeta de Falabella, que qué tenía que ver eso con mi negocio, pero bueno, pues digamos que empezamos a hacer un poco de evangelización y por allá tuvimos un accidente muy chévere y fue que empezamos a trabajar con el sector salud. Entonces, nuestro primer cliente fue Medicarte. Con Medicarte entendimos que el concepto de fidelización de clientes se puede extrapolar al concepto de adherencia a tratamientos y digamos que de ahí para allá pues una cantidad de proyectos muy espectaculares que nos fueron enrutando hacia el sector de la salud. Bien, y también pues le quiero preguntar a Jorge, por el lado de Kutay, ¿a qué se dedica la compañía? Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias y muchas gracias para todos. Kutay, lo primero es lo chévere que significa la palabra, significa volver al origen, es una palabra del arahuaco. Yo trabajé aquí en Ruta N y trabaja justamente en temas de salud y discutiendo muchos temas encontramos que un asunto trazador de la salud es la nutrición y nos quisimos meter en temas de nutrición, un asunto que se llama microbioma que no viene al caso, pero se los dejo para que lo busquen. Y era un tema complejo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos abordar esta situación desde un punto distinto? Y hoy día lo que hace Kutay es ser una guía nutricional digital que acompaña el bienestar de las personas. Como lo mencionaba Lina, más desde la prevención y la predicción antes de que estemos en la enfermedad. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para los tres. Arrancaré con Lina en esta ocasión. ¿Cuál dirían ustedes que es la mayor transformación que ha tenido el campo de la salud gracias a las tecnologías emergentes, particularmente diríamos la inteligencia artificial, Lina? Bueno, yo creo que hay que pensar primero en el tiempo, ¿no? Entonces, la mayor transformación obviamente se dio a raíz de la pandemia en el sector salud. Y aunque hay muchas tecnologías que nos han ayudado de una manera positiva en la atención en salud, para mí hay una que es fundamental y es la agilidad en investigación clínica, porque antes para el desarrollo de una vacuna se tomaba muchísimo más tiempo de lo que hoy en día nos tomamos y eso fue porque tuvimos que actuar de manera rápida y utilizar la tecnología a nuestro favor para poder desarrollar vacunas y poder hoy en día estar pues andando nuevamente libremente sin una pandemia hablándonos en el oído. Para mí, todas las tecnologías que están enfocadas en agilidad y aceleración de investigación clínica pues son las que mayor transformación han dado en el sector salud porque nos han permitido de alguna manera atacar patologías y enfermedades mucho más rápido y estar un paso adelante de lo que veníamos antes. Camilo, ¿dónde se dio ese gran salto, esa transformación en materia de salud? Yo creo que el tema de la inteligencia artificial está cambiando un poco el papel de los pacientes. Yo creo que ya los pacientes cada vez son más activos dentro de su condición. Ya los pacientes llegan diagnosticados donde el médico, vea, doctor, yo tengo esto, según ChatGPT, formúleme o dígame qué es lo que tengo que hacer. Y ahí viene un reto muy grande también para los profesionales de la salud y también para los pacientes que están utilizando las versiones gratuitas para subir su historia clínica, que es parte pues que como el mensaje que quisiéramos dejarles. Y digamos que en esto viene una transformación y apenas está comenzando. Yo creo que viene un reto muy grande para los profesionales de la salud, donde ya los pacientes pues casi que ordenan al médico qué es lo que tienen que hacer y ahí el papel del médico va a ser más de decir, vení, ¿qué prompt usaste? O sea, contame cuáles fueron esos síntomas que le metiste a tu inteligencia artificial y venga, miremos si puede ser correcto o no correcto, o mirar desde el conocimiento científico, necesitas estos otros exámenes, pero no entrar a competir con la inteligencia artificial. Yo creo que aquí empezamos a ver fuerzas de trabajo que empiezan a ser híbridas, en donde la inteligencia artificial termina siendo un habilitador para el médico y para facilitarle sobre todo en esos procesos administrativos y repetitivos. Entonces yo espero y aspiro a que la inteligencia artificial no nos deshumanice, que ojalá cada vez nos permita llegar más a mirar a los ojos nuevamente al paciente, que el registro de la historia clínica y esos procesos administrativos y burocráticos pues ya sean dictados por vos, como ya hay compañeros del ecosistema HealthTech que tienen esas soluciones y que finalmente pues logremos llegar nuevamente a esta humanidad tan importante en el sector. Les dejo de antemano la invitación, quien quiera intervenir a su vez, no necesariamente es al turno. Lina, bueno, por ejemplo, yo por favor. intervenir. Claro. Y yo quiero ahí, para complementar lo que acaba de decir Camilo, dar algunas cifras que para mí son muy importantes nuevamente. Y es que en Colombia
hay 52 millones de habitantes y más de 70 millones de celulares registrados. O sea, casi que 1.5 celulares por cada persona. Y si queremos, cuando uno habla con el personal de salud acerca de inteligencia artificial, tecnologías, redes sociales, siempre hay una barrera, ¿cierto? Siempre hay como, no, eso no está bien, el paciente llega ya con su autodiagnóstico, y la razón principal es porque no todos tenemos un profesional de la salud sentado al lado que nos puede solucionar, pero sí tenemos un celular, porque tenemos 1.5 celulares al que le podemos preguntar para gestionar. Entonces, eso sí cambia el mindset de la población, pero aún no hemos logrado cambiar el del personal clínico. Y si hay algo que queda claro acá, es que ningún médico va a ser reemplazado mientras adopte la tecnología como una herramienta, pero el que no adopte la tecnología y no esté convencido de que la inteligencia artificial es una herramienta para hacer más eficiente su trabajo, sí va a ser reemplazado rápidamente. Acá no es parar a la gente para que deje de preguntarle a ChatGPT. O sea, no hay que regular al paciente, ¿cierto? Hay es que democratizar la información en salud. Y hoy en día solamente 1 de cada 10 consultas que se hacen en Google en temas de salud llegan a lugares seguros. Eso quiere decir solamente el 10% de las personas que le consultamos a Google sobre algún síntoma tomamos decisiones acertadas porque llegamos a un lugar respaldado por un médico o por un o por personal de salud. O sea, el 90% no. Y la razón no es que porque pregunta la persona, sino porque no todos los profesionales de la salud, las clínicas, los hospitales, las universidades, los laboratorios de información acerca de la salud están alertando al paciente sobre esto. Entonces acá la invitación también es cómo vamos a transformar toda la comunicación y la información que hay para que nosotros podamos como pacientes llegar a lugares seguros y tomar decisiones acertadas. Jorge, ¿cuál ha sido esa principal transformación desde su perspectiva? Yo voy a responder como en dos momentos. Me voy a volver a parte de la exposición que hacía Sergio. Yo creo que la principal transformación es la historia clínica, porque la historia clínica es el eje central, digamos, donde reposa la hoja de vida de nosotros desde que nacemos hasta la defunción, ¿cierto? ¿Cuál es la situación conectada con la inteligencia artificial hoy? Que la historia clínica está desconectada. Y llevamos en el país, no sé, 15, 20 años trabajando en temas de integración y no hemos sido capaces. Acaba de salir breve en el sistema financiero y ya el sistema financiero inclusive estaba integrado previamente. Entonces lo que necesitamos para que la inteligencia artificial funcione fuertemente es que esa historia clínica pueda estar disponible para que la inteligencia artificial pueda actuar en cualquier parte del país y para que estos nuevos desarrollos puedan utilizar de ahí. Y viene un mensaje que no es para el médico ni para el usuario, sino para las instituciones, la calidad de los datos. O sea, no hay inteligencia artificial si no hay calidad en el dato, porque finalmente la inteligencia artificial no es nada distinto a una estadística muy bien montada con un propósito. Y la inteligencia artificial requiere que los datos clínicos arranquen bien desde que uno nace hasta que se muere y todas las interacciones que tiene con el sistema. Entonces creería yo que la historia clínica es el transformador fundamental al principio, hace algún tiempo, y lo que falta es conectarla y darle esas capas superiores de analítica. Camilo, y los datos, que son lo suyo, ¿cómo optimizamos ese proceso del que hablaba Jorge? Porque él hablaba de una recolección, un procesamiento y de un compartir de esos datos. Toda esa cadena, ¿cómo se optimiza? Bueno, pues ya hay una buena noticia. Esto pues está recién salido del horno. Realmente ahorita en septiembre salió la resolución 1888, que precisamente habla del tema de interoperabilidad en salud. Yo creo que hay una oportunidad enorme para empresas de tecnología, que creo que somos varios los que estamos acá, y yo lo asemejo muy parecido a lo que fue el equivalente a la facturación electrónica en su momento. Ya hoy, en este momento, todas las IPS, EPS, aseguradoras, actores, laboratorios clínicos tienen que empezar a trabajar con estándares de interoperabilidad y ya adoptando estándares internacionales. Entonces, pues el mercado es enorme, la oportunidad es muy grande, ya la normativa está y tenemos hasta el 16 de abril para empezar a mostrar ya estos resultados. Entonces, ¿qué va a empezar a viajar? Nosotros como actores del sistema, que decía Lina, ¿qué va a empezar a pasar? Cada vez que nosotros vayamos a un centro médico va a haber unos datos que van a empezar a viajar a un gran bus de información, y ese bus de información, que se va a llamar IHCE, que es la infraestructura por donde va a viajar todos los datos, se va a almacenar en un repositorio único de información. No va a viajar información sensible de datos de contacto, pues parece que no, ojalá que no, pero sí todo lo que ocurre en el momento de la atención, de tal forma que cualquier institución en cualquier momento
pueda consultar esos datos. Esperamos que sea realidad, pero ya por lo menos la normatividad que necesitamos para que esto fuera una realidad, pues parece que ya está lista y en vigencia. Una interpelación, no es que la norma existe hace mucho rato, de hecho eso fue parte de mi trabajo aquí. Lo que falta es más voluntad política. Siempre ha faltado voluntad política porque llevamos 3 gobiernos nacionales en el mismo tema. Entonces lo que necesita es terminar de empujar el asunto y arrancar con cosas fáciles. Ahorita Lina preguntaba si nosotros gestionamos la salud. Si yo les pregunto a ustedes por el carnet de vacunación del perro, todos sabemos dónde está. Y el carnet de vacunación nosotros no nos acordamos sino hasta que llegamos al aeropuerto y no tenemos la vacuna de la fiebre amarilla. Ese es el asunto. Claro, claro. Lina, ahora que en su intervención usted hablaba de todo el ecosistema y nos contaba que ahí hay universidades, y eso me hacía pensar en un componente muy importante a la hora de hablar de tecnologías emergentes, de inteligencia artificial y de salud, que es la pedagogía, que es el llegar a todas las personas. Mi mamá tiene 76 años y además de llamar, no usa su teléfono para ningún otro tema, ¿no? Así que todavía su atención médica es presencial. Y eso me hizo pensar también en una situación en mi trabajo. El otro día llegué con la propuesta de usar una IA para optimizar el banco de voces que tenemos nosotros. Y eso fue como si yo hubiera llegado con Satanás detrás, ¿no? Porque ¿cómo así que yo iba a proponer una herramienta que iba a reemplazar a los seres humanos? En los dos casos yo veo ahí una dificultad y es la pedagogía. Es la apropiación de ese conocimiento. ¿De qué forma, por ejemplo, con HealthTech se está trabajando en eso? Para que haya un ecosistema, pero un ecosistema que masifique la información y sobre todo masifique el conocimiento para la apropiación de esas herramientas. Súper, mira, yo creo que hay que partir de la base de que la tecnología nos está ayudando más bien a poder personalizar las necesidades de la salud. Y todos somos individuos completamente diferentes. De hecho, hoy en día, pues hablamos mucho de la medicina personalizada, porque antes tratábamos a toda la población de la misma manera. Si todos tenemos diabetes tipo 1, todos se tratan igual. Ah, no, pero un momento, ¿cuál es tu composición corporal? ¿Dónde vives? ¿De dónde es tu genética? O sea, hay una cantidad de componentes adicionales que nos ayudan hoy en día a personalizar la salud, que en temas de tecnología es igual. No todos tenemos que hablar con un bot para que nos agenden una cita. Y no porque no podamos solamente o porque no tengamos, digamos, como la capacidad de educarnos, sino porque tenemos limitaciones físicas, auditivas, visuales, de diferentes índoles, y la tecnología precisamente lo que nos permite, o más bien la innovación, porque no es la tecnología, es la innovación lo que nos permite es llegar a todas partes. Entonces tu mamá pues tiene el teléfono, ella a través del teléfono puede gestionar su salud, puede agendar su cita, puede incluso tener una llamada telefónica con algún médico o doctor. Y si para ella es cómodo dirigirse de manera presencial al centro de salud, está perfecto. Ahora, eso no va a seguir siendo para siempre, ¿sí? Los millennials, los que nacimos, digamos que hace poquito, no vamos a llegar a los 76 años utilizando el teléfono. De hecho, hoy en día todos tenemos el celular en silencio, preferimos no contestar. Entonces, ¿qué pasa? Que la prestación del servicio de salud se tiene que ir ajustando a la necesidad poblacional, que eso no pasaba antes, porque desde que nació la medicina nació como un sacerdocio, ¿sí? Y básicamente el médico atendía al paciente de manera presencial, de una única manera. Y solamente hasta la pandemia eso empezó a cambiar. Antes de eso no había cambiado. Entonces, ahora tenemos que entender que la medicina es donde está el paciente, no donde está el médico ni donde está la clínica, y eso va a ir cambiando. Y seguramente la generación más joven, la de mis hijos, pues no sé, tendrá atención médica en el metaverso o quién sabe dónde o cómo será. Y acá lo importante es entender que es personalizado, individual y que se debe ajustar a las necesidades de cada uno. Y siempre va a haber una atención, siempre debería haber o sea, la democratización de la salud no es que todos estemos en telemedicina, sino que todos podamos acceder a ella desde los recursos y el lugar en donde estamos. Bueno, hablando de universidades y celulares, nosotros, pues yo quiero compartirles un caso muy bonito que tenemos del programa Por Mi Bebé. Precisamente fue un spin-off que nosotros
hicimos con la Universidad CES hace ya 13, 14 añitos más o menos. Y pues como startup fue un proceso muy difícil porque pues las universidades van a un ciclo por semestre y nosotros vamos a un minuto pues por cada acción pues cuenta y cada minuto cuenta. Pero lo bonito de esto es que hoy nosotros hemos acompañado a más de 200.000 embarazadas a través del teléfono celular utilizando la tecnología que ya conocen. Nosotros hace más de 11, 12 años estamos comunicándonos de manera masiva y personalizada. Hoy por hoy, creo que a esta hora todavía estamos generando más o menos 5.000 llamadas diarias personalizadas de acuerdo al día de gestación de la embarazada y estamos detectando riesgos con llamadas, mensajes de voz y con un bot de triaje. Entonces, la tecnología y estos canales que estamos hablando, que es el teléfono celular, son canales muy potentes y que empiezan a generar un impacto incluso en población vulnerable, porque cuando empezamos, pues WhatsApp no existía, pues hace 13, 14 años WhatsApp no existía, existían los mensajes de texto, de pronto las llamadas telefónicas y teníamos esa barrera de, bueno, ¿y qué pasa si no tengo plan de datos? No se preocupe, nosotros allá llegamos. Es un programa muy bonito que hoy todavía continúa vigente con la EPS Mutual Ser y pues con unos indicadores de impacto y de resultados muy chéveres donde hemos utilizado la tecnología para impactar directamente en la salud de las embarazadas. Jorge, quiero retomar una pregunta que hacía Roberto Pombo esta mañana y él hablaba del rol que juega la ética en el uso de estas herramientas. Sobre todo, particularmente le hago esta pregunta por el sector en el que usted trabaja, en el de la nutrición, en el del cuidado personal, en el del bienestar. Porque sabemos que ahora, por ejemplo, ChatGPT es el psicólogo de muchas personas, o muchas personas lo están usando de psicólogo. Es el confesor de muchas personas. Ahora es el amante, ¿no? Porque le activaron funciones eróticas, entonces ya también puede ser el amante de muchas personas. Pero cuando se vuelve el asesor de lo que yo como, de lo que yo decido para el cuidado para mi bienestar, ahí donde entra el factor ético en esa ecuación, en esa relación que se establece entre el usuario y la herramienta. Sí, la pregunta es muy buena. Es como si tú te leyeras un libro sobre nutrición. Ahí el asesor es lo que está en el libro, solo que está en modo asincrónico allá en la biblioteca o en tu casa. Aquí lo tienes en línea. Digamos que no cambia el sustrato, pero al final es lo mismo. ¿Cuál es el asunto? Digamos, la transferencia de la realidad o de la sensación de realidad con lo que yo me estoy comunicando, porque puede tener sesgo. Lo decía ahorita, la inteligencia artificial no es más que estadística. Si le faltan datos, pues responde con los datos que tiene y ahí es donde está parte del sesgo. Yo la verdad no le veo mucho problema si estos sistemas son, primero, bien curados, que es lo que nosotros hemos hecho desde el principio, supervisados, por supuesto, y que tengan un marco regulatorio. Y justamente es parte de los retos y los desafíos que una health tech tiene en cualquier país del mundo, y es que es un sector bastante regulado. Entonces yo creería que la regulación tiene que mantenerse, solo que tiene que promoverse también un espacio donde hayan pruebas, donde hayan pilotos, como lo mencionaba Lina ahora, para que se puedan probar y experimentar estas tecnologías. Pero es perfectamente posible. Y con lo que tú contabas, el año anterior hicimos un experimento con mujeres lactantes y mujeres que necesitaban resolver asuntos que ni siquiera eran de lactancia, eran de temas de psicología porque estaban agobiadas con su bebé a las 3 de la mañana. Y el asistente le resolvió temas. Obvio, teníamos ahí detrás el psicólogo y la red de atención y todo, pero el asistente resolvió. Y eran mujeres en zonas rurales a 8 horas de Medellín. Entonces, si tú vas a ver, digamos, el gasto o la inversión en salud para esas personas allá, les resolvió. Entonces, yo diría que no hay lío, pero hay que supervisar. Esta pregunta es para los tres. Voy a arrancar con Lina, porque estamos hoy en la ciudad de Medellín y no es gratuito. Como hemos dicho durante toda la jornada, pues Medellín es un referente nacional en materia de innovación, en materia de tecnología, en materia de gestión de nuevas tecnologías. Desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cuál sería el punto por el cual Medellín es referente en materia de tecnología aplicada a la salud, por ejemplo, Lina? ¿Cuál sería ese factor, ese procedimiento, esa herramienta que hace internacional, si queremos, a Medellín en ese campo? Yo no voy a hablar de una herramienta, voy a más bien hablar de la intención que tiene Medellín en temas de promover a la ciudad como referente de innovación en salud. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. No es la tecnología como tal, porque al final del día hay tecnologías para todo, ¿sí? Y todas son buenas. Pues habrá unas mejores que otras dependiendo de la solución o dependiendo como de la infraestructura que tengan, pero realmente lo que tiene Medellín que lo diferencia del resto de regiones, que era lo que yo decía anteriormente, es la intención de trabajar por convertir a la ciudad en un referente de innovación en salud. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que la gente quiera
meterse en el sector, quiera crear empresa, quiera crear startups de tecnología para eso y quiera entender cómo puede encontrar oportunidades para solucionar a través de su conocimiento. Camilo. Andrés, yo creo que son dos cosas. La primera es que el sistema de salud en Colombia, a pesar de todo lo que ha pasado últimamente, pues es un sistema de salud muy bueno. O sea, uno viaja a otros países y valora realmente lo que ocurre acá, el nivel de atención, la alta tecnología, la infraestructura hospitalaria, las innovaciones que nos decían ahorita de Netux, pues son temas que realmente uno no ve en otros países. Y si a eso le sumas el componente de innovación, la apuesta como instituciones como Ruta N, que le ha metido al tema de emprendimiento e innovación, juntas esos dos actores y termina saliendo algo muy interesante. Entonces, yo creo que es un buen ecosistema. Creo que aquí el tema de colaboración también ayuda bastante, como esa cultura, de pronto, pues sin hablar mucho de los países, ¿no? Pero yo creo que aquí nos ayudamos un poquito más. Ajá. Entonces, creo que todo eso ayuda y, por supuesto, la apertura que tienen algunas instituciones también en innovar, en crear soluciones conjuntas. Entonces, yo creo que ese es un buen caldo de cultivo para lo que está ocurriendo hoy en Medellín. Y Jorge, usted que es incluso de la casa y todo. Fui. Ajá. Estoy ahora en Ruta. Mira, yo creo que hay 2 o 3 elementos adicionales. Uno, digamos, el espíritu emprendedor que siempre existe en Medellín. Entonces, siempre queremos meternos en problemas, número 1. Número 2, el plan de ciencia y tecnología que fue vigente hasta hace 2 años tenía 3 focos, que era salud, TIC y energía. Entonces, 10 años esta institución jalonó los temas de salud en la ciudad y eso pues da cuenta, digamos, de una cantidad de experimentos, de trabajo en I+D, en innovación, en inversiones, etcétera, etcétera. Y el otro asunto que tiene que ver con esto es, digamos, que existe la necesidad, o sea, también se presentan las tecnologías, hay la necesidad y aparecen los innovadores. Aquí hay un ecosistema universitario bastante bueno, estamos al frente de una de las universidades más importantes del país y existen otras universidades públicas y privadas que sacan ingenieros, sacan biólogos, sacan médicos. Entonces, finalmente, digamos, ese personal capacitado, que es lo mismo que en San Francisco, permite que haya un ecosistema que se junte para resolver necesidades. Yo en mis notas tenía la expresión cuello de botella. Quería que habláramos de obstáculos y de esto que hace que no avancemos al ritmo que quisiéramos, pero ahora Lina dijo, yo prefiero hablar de oportunidades. Y le acepto entonces el consejo. Hablemos de dónde están esas oportunidades de mejora entonces para que podamos dar estos pasos, porque yo creo que la visión está, creo que al escuchar a los tres, ahí hay una visión, allá hay un horizonte, hay un lugar de llegada y se ha echado allá la caña de pescar hacia alguna parte. ¿Cómo hacemos para llegar allá de una forma más eficiente, Lina? Bueno, sí, exacto, a mí me gusta hablar de oportunidades de mejora, ¿sí? Porque cuando uno habla de retos, pues se limita. En cambio, la oportunidad siempre le da la opción de salir más adelante. Entonces, ¿qué oportunidades de mejora tenemos desde mi punto de vista? La primera es que en salud dejemos de ver a nuestro competidor como nuestro enemigo y más bien lo empecemos a ver como nuestro coequipero. ¿Sí? Cuando en verdad trabajamos con nuestros competidores de la mano para sacar proyectos adelante, se ven cosas impresionantes, pues se ve breve, por ejemplo, y eso es, pues, trabajemos todos en conjunto para sacar algo ahí. Entonces, en salud necesitamos una mentalidad de trabajo en equipo que hoy en día nos cuesta muchísimo trabajo. La segunda oportunidad de mejora que nosotros tenemos en el sector salud es necesitamos que las instituciones de gobierno crean en el sector e inviertan en nosotros, porque en los últimos años la inversión en el sector emprendedor se ha ido siempre para otros actores como el financiero, software as a service, educativo y salud se ha dejado de lado, también porque teníamos un muy buen sistema de salud, al que de pronto no teníamos que darle tanta atención, pero es momento de invertir en salud. Es momento de creer que acá estamos, porque hay algo muy triste que está pasando en este país y es que compañías como la de Camilo, como Kutay y como muchas empresas colombianas que surgen en todo el territorio se venden por fuera y les va mejor en otros países y esa es la razón por la que Colombia se convierte en referente internacional, porque exporta innovación, exporta tecnología y exporta soluciones, no porque las esté aplicando acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Que crean en nosotros, que cualquier institución prestadora de salud prefiera contratar colombiano, que cualquier asegurador prefiera contratar antioqueño,
y que en verdad veamos esto como un potencial para todos de crecimiento. Cuando yo decía ahorita que todos somos pacientes, es que la salud es un sector transversal. Sin salud ninguno de nosotros podría estar acá. Sin salud ningún otro sector existiría. Y es en el que menos invertimos cuando se trata de emprendimiento. Entonces, esas son mis oportunidades de mejora. Todavía la sigo pensando. Bueno, yo creo que el hecho de que todas las inversiones en tecnología estén sujetas a la UPC es un reto muy grande. O sea, la UPC es la unidad de pago por capitación, que es lo que paga el gobierno a las EPS por cada afiliado que tiene. Entonces, cuando uno va a las aseguradoras, les dice, mire, sí, esta es responsabilidad de nosotros, pero la UPC no nos da. Pues no podemos gastarnos un peso más porque esto lo tenemos que destinar directamente a la atención. Y creo que otro cuello de botella que pues ha tratado de pues, trabajar mucho este gobierno, que en eso pues creo que sí es importante reconocerlo, es el tema del modelo preventivo. O sea, yo creo que a eso le tenemos que apuntar. Hoy seguimos siendo muy reactivos, ya llegó el paciente, llegó descompensado, llegó directo a urgencias, y creo que la tecnología llegó para ayudar a predecir y a trabajar en todo ese modelo preventivo, que vale la pena trabajar antes de que las personas lleguen a un desenlace que sea mucho más costoso de atender. Jorge, oportunidades de mejora. Sí, yo voy a bajar un poquitico más en el tema de la UPC porque creo que por ahí está el asunto. Digamos que brevemente la UPC más o menos el 96% de la UPC va dirigido a atención y el 4% va a los temas administrativos. Y la realidad es que todos los que estamos en HealthTech estamos peleando por ese 4%. O sea, casi ninguno somos capaces de pasar a la parte de la atención donde está el 96% del presupuesto. ¿Por qué? Porque lo que se necesitan ahí son tecnologías probadas y las tecnologías nuestras son emergentes y no hay espacio regulatorio para probar. Entonces finalmente estamos como en un círculo vicioso y parte de romper ese círculo es que hayan sandbox regulatorios para hacer pruebas, que haya inversión, o sea, de riesgo, que es muy poca en HealthTech, de riesgo, o sea, que no te pidan el retorno a los 2 años y que esas tecnologías seamos capaces de incorporarles no solamente en asuntos administrativos de la salud, sino en asuntos que resuelvan temas de salud. Y ahí sí la romperíamos, porque el sistema permite hacer eso y el presupuesto de salud es muy grande. Lo que pasa es que para incorporar tecnologías en salud tiene que estar demostrada su eficacia. Entonces, digamos que para mí ahí está donde gravita gran parte, digamos, del reto o de la oportunidad que tenemos. Quiero finalizar con una pregunta. Cada uno desde su experiencia, me gustaría que compartiera con nosotros qué talento está necesitando en este momento su empresa, su iniciativa, su sector. Lina, por ejemplo, ¿qué tipo de talento están requiriendo? ¿Habilidades en qué? ¿Formación en qué? ¿Especialidades en qué? Yo creo que en regulación yo necesito a alguien dentro de mi equipo que sea especialista en regulación de tecnologías en salud y del sistema de salud colombiano, porque la verdad cambia todos los días. Yo les decía ahorita que estábamos hablando afuera que todavía no entiendo el sistema de salud y llevo 11 años trabajando en él, porque cambia todos los días. Entonces sí necesitamos talento enfocado en actualización constante en temas regulatorios para la salud. Regulación. Camilo, ¿qué estamos necesitando? ¿Qué talento hace falta? Apuesto que no lo adivinan. Uh-huh. Yo creo que necesitamos más filósofos, más antropólogos. O sea, yo creo que esto nos está empezando a cambiar un poco a los que venimos del mundo de la programación. Yo soy programador y creo que el tema cada vez va a ser más fácil, pero conectar personas, entender personas, contar historias, conectar seres humanos, yo creo que es donde vamos a ver la diferencia. Y ahora, pues precisamente, pues hace 8 días estuve en un curso, pues muy sui generis, pienso yo, que era de filosofía y empresa en el CESA. Entonces ya se empieza a ver cómo esas habilidades blandas que fueron vistas en algún momento como algo que no generaba valor, ahora en un mundo donde la inteligencia artificial empieza a desplazarnos a muchos de nosotros, ahora es el momento donde las ciencias humanas empiezan a ser relevantes en todo esto y empezamos a ver cada vez más filósofos, antropólogos, porque ya el tema tecnológico ya está siendo resuelto en gran mayoría o por lo menos nos está agilizando enormemente el trabajo. Desafortunadamente, y creo que está pasando mucho, todos estamos viendo ahora la cantidad de layoffs que están ocurriendo, despidos masivos en empresas de tecnología. Nosotros también estamos utilizando la IA en muchos de los aspectos y por supuesto el tema también de ingenieros de desarrollo lo tenemos más o menos en pausa porque un ingeniero se nos multiplicó por 10. Uh-huh. Entonces ahora es
cómo nosotros utilizamos lo que no nos puede dar la inteligencia artificial, donde no nos va a poder reemplazar, y creo que ahí es donde puede estar la receta para nuestro futuro inmediato. ¿Qué le falta a la receta, Jorge? Mira, una breve historia. Yo cuando estaba en el colegio para mamar gallo en clase, hacía laberintos, y yo siempre arrancaba por la parte final del laberinto, claro, porque un laberinto tiene que tener salida. ¿Y qué pasa con la tecnología, sobre todo con estos sistemas? Que usted marca ya una opción y marca el 3, luego el 2 y llegó al bot y se quedó dando vueltas y se perdió. Y eso es gran parte de los problemas de la pregunta que hacías hace un rato respecto a la educación, ¿cierto? ¿Cómo hay que educar al paciente? ¿Cómo hay que educar a las personas? Y esto tiene que ver con la respuesta. ¿Qué se necesita? Algo que utilizamos mucho en tecnología. Los dueños de producto, los dueños de proceso, que diseñemos unos procesos tan limpios para el usuario, para los médicos, para las instituciones, que la tecnología no se vea. Y eso es lo que está faltando. Entonces faltan más expertos en producto, expertos en analítica de datos, expertos en algo que se llama gestión de información en salud, que conecten estos procesos y que la tecnología sí tenga relevancia dentro de lo que se está haciendo. Muchísimas gracias. Pues aquí esbozamos muy rápido muchos temas que hacen parte de este panorama, sobre todo cómo la inteligencia artificial, cómo las tecnologías emergentes están redefiniendo lo que se entiende en Medellín como salud pública y por extensión en lo que se entiende en buena parte de nuestro país. ¿Le quieren regalar un aplauso a nuestros invitados, por favor? Jorge, Lina, Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muy amables, esto ha sido Para la Gente, Medellín, Territorio Inteligente, una iniciativa de Prisa Media. Por su generosidad, por su compañía, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muy amables. Adiós.